Hola, mi nombre es Marta y te doy la bienvenida a Martini Cocktail. Espero que el tema de hoy te resulte interesante, ya que de pronto estás pensando en viajar a Italia o ya vives en Italia. Quizás me quieras comentar tu propia experiencia. Cuando nos movemos a otro país, nos encontramos con la realidad del idioma, que es algo que puede impactar fuertemente en nosotros y de muchas maneras diferentes. Antes de venirme para Italia, en Colombia muchas personas me decían: no te preocupes, que es igualito, el italiano es igualito al español. Entonces yo vine con la idea de que apenas iba a desembarcar del avión ya estaría en mi ambiente y ya entendería al menos el 80%, porque me decían que prácticamente era igualito al español. No es verdad, amigos, hasta que uno ya aprende bien el idioma. Cuando uno ya aprende bien el italiano se da cuenta que sí hay muchas similitudes con el español. Obviamente vienen de la misma raíz, que es el latín, pero son lenguas latinas, entonces ya vamos encontrando muchas similitudes. Y además hay una isla llamada Cerdeña donde podemos encontrar palabras casi en español. De manera que quédate conmigo para ver cuáles son esas palabras que he encontrado aquí, que me cuesta mucho trabajo decirlas, aún después de estos 15 años de vivir aquí, porque son las que yo llamo palabras incómodas. En todos los idiomas hay palabras de doble sentido que dicen una cosa pero significan dos, y generalmente el segundo significado es más bien picaresco, morboso, malicioso, como lo quieras llamar. Vamos a hablar de una palabrita que me ha costado mucho trabajo y he tenido que buscar sinónimos para no decirla, porque cada vez que la digo me sonrojo como el color de mi camiseta hoy. O sea, en realidad me cuesta bastante trabajo decirla y la odio por eso. Es una palabra de uso cotidiano, muy sencilla, la cual quiere decir en español barrer. Aquí se dice scopare. Espero que YouTube no me vaya a censurar, no sería justo. Bueno, esa palabra, scopare, aquí significa dos cosas. El significado literal correcto, idiomático, sería barrer, que es lo mismo que tomar la escoba, es la acción de barrer el piso. Pero resulta que la usan en doble sentido para decir que es tener sexo, hacer el acto, ¿no? Para que no tengamos problemas aquí. Entonces, es bastante incómodo decirlo, porque si uno dice, por ejemplo, si uno lo dice en italiano, dice oggi devo scopare, todos te mirarían como ahí estarías diciendo hoy tengo que barrer. Pero si no hay un contexto de pronto que indique, o de hecho se puede tomar siempre de las dos formas, significaría hoy voy a tener esto, ¿no? Entonces, es bastante incómoda para mí esa palabra y he tenido que recurrir a un sinónimo que es spazzare, que no es exactamente lo mismo. Spazzare sería como casi cepillar, como quitar la basura, como limpiar, ¿no? Básicamente eso. Que también más exactamente en italiano sería pulire, que es limpiar. Aquí son muy específicos con las palabras, entonces me encuentro en serios problemas, y a veces cuando estoy desayunando con mi esposo o algo así, yo le digo lo que voy a hacer y lo pienso, y a veces me alzo y simplemente voy a barrer porque no le digo que lo voy a hacer. No sé si les parece tonto, pero a mí me da pena decirlo, y más aún cuando, por ejemplo, estoy en casa de mis suegros o algo y tengo que decirlo delante de mi suegra o delante de alguien conocido. En fin, es una palabra que a mí me da problemas, ¿no? Barrer en español, scopare en italiano. Bueno, ahora la segunda palabra es burro. Burro en español es un lindo animalito que también lo vimos se hizo muy famoso en Shrek, que es el animalito de cuatro patas con estas largas orejas, que son muy bonitos, pero que a veces
han usado esa palabra también ofensivamente para ofender a una persona que parece poco inteligente o que hace una tontería. En cambio aquí en Italia, burro significa mantequilla. Entonces yo les doy la escena para que entiendan mi incomodidad, porque inmediatamente al inicio, ahora ya me acostumbré, pero los primeros tiempos aquí, cuando aprendí que la mantequilla se llamaba burro, primero me reí por media hora y pues ya después tuve que entender que me iba a tener que acostumbrar bastante a esa palabra en su contexto. Así que cuando estábamos todos desayunando en vacaciones, me pasas el burro por favor, o sea, potresti pasarme il burro per favore, que significa podrías pasarme la mantequilla por favor. Mis hijos también estaban ahí conmigo, nos mirábamos y nos reíamos porque era chistoso. O sea, para nosotros burro es el burrito, el animalito bonito que es muy gracioso, pero aquí es mantequilla, burro. Bueno, es interesante, aquí en Italia hay muy cerca Cerdeña, que es una hermosísima isla. Hay una pequeña isla al noroeste de Cerdeña que se llama La Sinara, que es una isla prácticamente donde todos aquí el burro animal se llama el asno y en italiano sería l'asino. Y la isla se llama La Sinara porque está poblada por burros. Están todos los burros o asnos por toda la isla libremente, son hermosos. Yo tuve la oportunidad de visitar esta isla que tiene una historia además bastante tenebrosa porque allí llegaban todos los prisioneros de guerra de la Hungría, los húngaros llegaban allí enfermos de cólera, llegaban allí muchos a morir, a veces arrojaban los cadáveres al mar y los pescadores que estaban ahí cerca en Cerdeña se asustaban mucho. Esa isla, los italianos, el gobierno italiano de ese tiempo, estamos hablando de 1885, hizo deshabitar la isla, la expropió de los pescadores y pastores que vivían allí y para llevar a todos esos prisioneros de la Primera Guerra Mundial, cuando terminó la guerra, y eso fue una gran tragedia y es parte de la historia negra italiana. Imagínense, les estoy contando esto a partir del burro, que es mantequilla, pero que para nosotros es el asno o el burro. Les cuento un poquito pues acerca de historia aquí italiana para que vayan a averiguar esa historia, es increíble y muy probablemente la contaré en mi otro canal que se llama Mi Story Channel y les dejaré el link abajo para que lo visiten. Ahí hablo de misterios y de historias bien interesantes que les puede gustar. Ahora vamos con la otra palabra. Ay, no, amigos, estas palabras aquí se usan mucho. La palabra tirare, mettere, son dos palabras que en español, y se dan cuenta lo parecidas que son, tirar y meter. En español, al menos en Colombia, tienen una connotación bastante obscena, porque es un modo obsceno para decir ciertas cosas. Ya saben, si ustedes son colombianos, saben que tirar se refiere a lo mismo que era scopare en el doble sentido, o sea, tener sexo, ¿no? Que es dicho de un modo bastante, pues, vulgar, ¿no? Y pues aquí se usa mucho, con el acento no se dice meter, pero se dice meter, meter, meter. Al inicio me costaba un poco de trabajo porque uno llega con la mentalidad configurada de español. Y es inevitable, o soy muy mal pensada y siempre se me iba el pensamiento a ese lado. Entonces, por ejemplo, me metes esto en tal parte, todo el tiempo aquí se dice meter, meter, o sea, méteme esto aquí, méteme esto allá, méteme allí, méteme allá, y todo el tiempo. De hecho, decir sacar de la nevera, por ejemplo, algo se dice metti fuori, que son dos cosas opuestas, meter afuera, mete afuera la leche, metti fuori el latte. Entonces son cosas rarísimas que aquí pues son normales, cotidianas, y se usa todo el tiempo. Metti, metti, metti. En español uno no dice mete esto, uno dice pone eso ahí, pone eso allá, ¿no? Casi no se usa
y se usa bastante de un modo pues más vulgar o malicioso, ¿no? Y trato de cuidarme mucho cuando voy a Colombia porque allá pues también a uno como que le viene el italiano a la cabeza y tiende a hacer lo mismo, a usar demasiado el verbo meter. Entonces pues allá como que te miran raro. Por ejemplo, aquí se dice mete el nombre aquí. Uno en español diría escribe el nombre aquí, escribe tu apellido. Uno no dice mete tu apellido, o sea, es raro, ¿no? Y suena feíto por lo que les digo, que desafortunadamente pues usan esas palabras para otras cosas. Otra palabra, otra expresión, por ejemplo el sal, pues el sale, que es la sal, aquí es il sale en masculino. Qué confusión, porque para nosotros y salire, que aquí es subir, entonces il sale es la sal de mesa, la sal es il sale, pero también sale es sube, salire es subir. Entonces cuando te dicen o tú tienes que decir debo subir, tú tienes que decir debo salir y a mí automáticamente me venía el salir, o sea, de aquí adentro salir afuera, ¿no? Y salir aquí, salir es subir. Entonces confusión, amigos, son palabras confusas que uno tiene que de verdad configurar su cabecita muy bien y bueno, a fuerza de decir las cosas, de practicarlo todo el tiempo. Pero yo desde que tengo mis canales de YouTube estoy hablando más en español que en italiano. Entre otras cosas, yo les confieso que no tengo amistades italianas. Entonces, con el único que hablo todo el tiempo es con mi esposo. Y no es que soy asocial o que soy una persona que no le gusta hacer amistades, no. Lo que pasa es que en el norte es difícil hacer amistades, amigos míos. Es muy difícil. Mis amistades italianas se limitan al Facebook. Por ejemplo, yo cuando llegué a Italia lo primero que hice fue inscribirme al Facebook en el 2008. Por eso estoy en Facebook, porque de esa manera pude hacer contactos. De hecho, con Facebook yo llegué a hacer exposiciones de mis obras de arte, llegué a conocer galeristas, llegué a vender mi arte por Facebook. Yo el Facebook le he dado un uso bastante bueno, porque no es solamente para ver a mi familia o cosas así. Y ahora me viene en mente otra palabrita, que es cognome. Cognome en italiano significa apellido. Y aquí es muy normal que se diga el cognome. ¿Cuál es tu cognome? ¿Cuál es tu apellido? Pero obviamente ustedes si son hispanoparlantes, porque si estás viendo este video eres hispanoparlante, ya te vino en mente cómo relacionarla con cuál palabrita, mala palabrita. Porque cuando yo estaba en Colombia, le dije a alguien, se me olvidó, en ese momento se me atravesó el italiano y no dije apellido, dije cognome. Esa persona me abrió los ojos y claro, pensó que estaba diciendo una palabrota. Ya saben ustedes cuál es, ¿no? Porque es cognome, ¿no? Y bueno, que no se parece para nada a la palabra en español apellido. Es una palabra que está muy relacionada mentalmente para un hispanoparlante con esa mala palabra. Así que también me costó un poco de trabajo cómo asimilarla, cómo tomarla por el lado que es. Y sobre todo cuando estoy allá no decirlo y cuando estoy acá pues decirla con naturalidad y no pensar mal. Uno tiene que realmente bloquear el español cuando está aquí. Pero como les decía, ahora que estoy hablando mucho en español por los canales que tengo en YouTube, pues se me dificulta y a veces hago enredos. A veces me he dado cuenta durante las ediciones que he hecho videos donde digo palabras en español dichas mal y eso me da dolor en el alma porque no me gusta usar mal el español, pero desafortunadamente
eso es normal que suceda porque son esos lapsus linguis que llegan debido a que tenemos que desconfigurar el español y volverlo a configurar. Y cuando no somos pues tan hábiles en eso, es dificilísimo. Yo creo que eso le sucede a muchísimas, sino a todas las personas, que a veces uno se confunde. Yo me acuerdo que una vez en una entrevista que me hicieron en mi país, dije que una persona era muy protectiva y no se imaginan el bullying que me hicieron porque la gente no sabe quién eres tú, no sabe cuál es tu pasado, no tiene ni idea cuál es el contexto de tu vida porque fue una entrevista para un canal, un noticiero colombiano. Así que pues, ¿cómo se puede uno poner a responderle a todo el mundo? No, mira lo que pasa, y peor, porque si tú dices, no, es que a veces me viene el italiano, entonces, ay, pero tú qué te crees. La gente a veces no tiene como esa conciencia de que las personas que nos vamos del país, de cualquiera que sea, después perdemos un poco también nuestro idioma, después de una cantidad de años. Y eso es algo desafortunado. Pero yo ahorita estoy retomando muchísimo el español. Y bueno, estoy hablando mejor el español que el italiano. Y estoy hablando ya el itañolo. Y a veces hablo el espagliano. O sea que ninguno de los dos lo hablo a la perfección porque sería excelente. A mí me gusta muchísimo la belleza de ambos idiomas. Es algo increíble. Y sucede que yo a veces quisiera decir, cuando estoy hablando en español, hay ciertas palabras que no existen en español y que la belleza que encierra la palabra en italiano para ese mismo significado te impulsa como a querer usarla, pero obviamente no la vas a usar. Y si es ya una persona que puede entender, que puede comprender la idea, uno le dice, ¿sabes qué? En italiano se dice así y se discute y es bien bonito, pero depende del contexto y la persona, tu interlocutor, si tiene la capacidad de captar la idea. Y lo mismo sucede cuando estoy hablando en italiano y algunas personas lo aprecian mucho porque yo digo, mira, en italiano se dice así, pero en español hay una palabra que reúne todo el concepto que es tal. Y a la gente le gusta porque dice, ah, qué interesante, qué bonito. Y a los italianos les gusta mucho el español, les parece bonito. Y les gusta escucharlo a uno cuando no hablan español. A veces a mí hay personas aquí que me han dicho, no, por favor, sigue hablando en español. Y digo, pero tú me entiendes. Y dices, pues, me dicen, no tanto, pero no importa, es tan bonito. Entonces, pues, me encanta cuando la gente aprecia la lengua, el idioma, el propio y los otros, porque cada idioma tiene su belleza y sus dificultades también, y sus secretos. Eso es algo, por algo existe esa ciencia que la estudia, ¿no? Que estudia los idiomas, la lingüística y los significados de las palabras. Es un mundo maravilloso. Y hoy pues quise compartirles a ustedes esas pequeñas palabras que me han puesto en aprietos. Hay una muy curiosa que me pasó porque cuando fui a visitar el Museo Dalí en Estados Unidos y regresé, le conté a varias personas aquí que estuve viendo el Museo Dalí y me tomaron mucho del pelo. ¿Saben por qué? Porque Dalí en italiano significa de allí. Dalí es de allí. Entonces, claro, apenas yo decía, ay, estuve viendo el Museo Dalí, decían Dalí o Dilí o Dilá. Entonces, Dalí, Dilí, Dilá, son juegos de palabras, ¿no? Que son de allí, de allá, de aquí, bueno, en fin. Es un poco divertido y curioso. Y sucede cuando estamos cambiando de región y de nuestro país de nacimiento, es inevitable tenernos que confrontar con ese otro idioma y encontrarnos todas estas cosas hasta chistosas. Bueno amigos, un gran abrazo y espero que nos volvamos a ver muy pronto. Yo sé que estuve ausente un buen tiempo en el canal, pero ahorita pues manejando dos canales he visto que es un poco complicado y como Martini son temas más espontáneos, como menos preparados, también tengo que estar
de buen humor para hacerlo y tal vez por eso un poquito he demorado en subir videos. Ojalá pues ustedes comprendan y pues que sigan de todas maneras el canal, porque voy a seguir tratando de cargar contenido. Si quieren visitar el otro canal, como les comentaba, yo estaré muy contenta de verlos allá también. Les mando un gran abrazo y hasta pronto.